Buenas noches y sean todos bienvenidos a la primera de las citas de esta edición del ciclo formativo Los Martes del Huerto, que organiza la Venerable Hermandad y Cofradía de Penitencia de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada y Beato Marcelo Espínola. Para este primer martes, el tema escogido ha sido el patrimonio musical de nuestra hermandad y concretamente la marcha La Oración del Huerto, del maestro Agripino Lozano Perea, debido a que en este año 2022 se cumplen 50 años de su composición. Para disertarnos sobre ella, contamos con la presencia de don Rafael Guirado Romero. Rafael, Rafa, es un isleño nacido en 1998, hermanos de las hermandades de Expiración, Exceomo y Veracruz de San Fernando, así como de la Quinta Angustia de Sevilla. Es graduado en Historia por la Universidad de Cádiz y máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima por la misma universidad. Actualmente se encuentra cursando el máster de profesorado. En el plano musical, posee el grado profesional de música en la especialidad de clarinete por el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz y es músico de la banda de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano desde 2008, perteneciendo en la actualidad a su junta directiva. Y en el plano cofrade, ha sido presentador del cartel de la Esperanza de la Hermandad de Expiración en 2015, del cartel de María Auxiliadora de San Marcos en 2016, del cartel de la Venera en 2019 y ha pronunciado el pregón de la Juventud Cofrade en 2020. Además, ha impartido numerosas conferencias de las que podemos destacar la de los simposios de la Venera en su segunda y tercera edición, siendo actualmente colaborador del programa Isla Pasión. Cedo la palabra a don Rafael Guirado Romero. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Hermandad del Huerto por la invitación para pronunciar esta pequeña charla sobre la marcha, la oración del huerto y sus 50 años que se cumplen. También gracias a Fran por la presentación. Agradecer también a mis miembros de mi junta directiva por estar aquí hoy conmigo. Y vamos a hablar, como bien han dicho, del cincuentenario de la marcha de la oración del huerto. Marcha que, como sabemos, se compone en el año 72, 50 años hace este 2022, aunque se estrena en el 74. Para ello, pues, quiero que sea una charla breve, no creo que sea tampoco algo muy largo, muy tedioso. Vamos a hacer un pequeño repaso, tanto cómo era San Fernando y las hermandades de esa época, obviamente lo que influye en la composición de la marcha y cómo era la hermandad del huerto en el año 72 también, la propia figura de Agripino y la banda de la Cruz Roja, en esos 10 años que transcurren desde que se funda la banda y Agripino entra en la misma hasta que se compone la marcha, por qué se compone la marcha de la oración del huerto, su origen, su estreno, un análisis de la propia composición, tanto a nivel formal como a nivel de influencia, y las repercusiones de la oración del huerto también como esa influencia posterior que ha tenido la marcha en adaptaciones de agrupación musical con el de tambores, otro tipo de adaptaciones también, y la propia influencia que ha tenido también esta marcha en otras composiciones de Agripino y la propia música profesional y niña, y unas conclusiones finales. Esta foto que vemos aquí precisamente es del año 71, del año del estreno del Ángel de la Amargura de la Hermandad del Huerto, sobre el paso antiguo de Yeli del 69, y que pues pertenece, como casi todas las fotografías de esta presentación, pues son casi todas parte del archivo Quijano, que ha cedido estas fotografías de la Hermandad del Huerto para esta ponencia. Hablando brevemente de San Fernando en estos años de principios de los 70, década de los 70, tenemos que hablar obviamente de que San Fernando es una ciudad que está en constante auge, transformación, una ciudad que varía mucho en estos años, que también es una ciudad que a nivel demográfico aumenta la población, un crecimiento importante. Hablamos de números en el año 70 de 58.000 habitantes prácticamente, duplicando cifras del año 50, que eran pues sobre unos 38.000 habitantes. Esto obviamente conlleva un aumento de la propia ciudad, creación de nuevos barrios. Ya sabemos que en los 50 se crean obviamente barriadas como la barriada de Coronación, dedicada o construida con motivo de la coronación de la Virgen del Carmen, año 51. En el año 56 se crea la barriada Bazán. Aquí es importante también el papel de diferentes organismos, diferentes empresas, como la Empresa Nacional Bazán, constituida en el año 47, que es uno de los grandes motores laborales de la ciudad de San Fernando. También debido a esa presencia militar tan importante que tiene también la ciudad en esta época del franquismo y también obviamente la época del tardofranquismo en la que nos encontramos.
También tenemos que destacar que obviamente San Fernando en estos años 70 pues una ciudad que no es obviamente la que tenemos hoy en día, ha cambiado muchísimo, las imágenes son prueba de ello. Tenemos varias imágenes de escenas de la calle Real, Ayuntamiento, calle Real a la altura de la Casa Cimbrelo, tenemos la Alameda, tenemos también una foto de Plaza del Rey. Son ejemplos de cómo San Fernando ha cambiado obviamente, cómo era San Fernando a principios de los 70, una ciudad obviamente con una presencia militar importante. Recordemos también una ciudad, pues, como vemos, con muchas plazas, parques y jardines con abundante vegetación. Tenemos que recordar también esa presencia militar importante que se traducía en presencia de diferentes cuarteles, como el cuartel de instrucción de marinería, muy vinculado obviamente con nuestra Semana Santa, a través de su banda obviamente. San Fernando es verdad que ha tenido un crecimiento importante, pero también ha habido una serie de connotaciones negativas. Precisamente en el año 72 se aprueba el derribo de la Casa Cimbrelo, esa casa que recordaréis que estaba en la calle Real, casi enfrente prácticamente de la Plaza del Rey. También obviamente se han modificado muchos espacios históricos de la ciudad y se ha perdido parte de esa esencia de esas casas isleñas, de esos edificios históricos que teníamos en nuestra ciudad. Pero por la parte positiva, la población duplicó sus números y, a pesar de todo, pues, obviamente las hermandades y cofradías siguen permaneciendo en la ciudad. Ese colectivo, obviamente, que de forma ininterrumpida pues lleva pues más de 2 siglos y medio estando en nuestra ciudad al servicio, obviamente, de la propia ciudad de San Fernando y al servicio de su gente. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo eran las hermandades en estos años 70 y cómo era el caso particular de la Hermandad del Huerto. Como todos recordaréis, obviamente la Semana Santa a principios del año 70 había muchas menos hermandades que a día de hoy. Empezando el Domingo de Ramos, pues teníamos 3 hermandades. Teníamos la Hermandad de la Borriquita, que esa foto precisamente del año 72, del estreno del paso de Angulo, el paso antiguo de Cristo Rey, que aún procesionaba pues con el Cristo de Chabeli. Año siguiente fue sustituido por el Cristo de Salvador García Piñero, de Boro, procesionando también con los faroles. Al año siguiente también se incorporaron los candelabros y solo se acabó un paso. Columna sí procesionaba los 2 pasos, que es la siguiente diapositiva, una foto de lágrimas. El Cristo de Columna procesionaba ya en su paso de Casana, todo conocido y recordado, paso de los años 40, ya con la reforma de Guzmán Bejarano, que le añade esa zona superior al canasto. Prácticamente pues Columna, el paso cristiano cambia mucho, el paso de la Virgen sí, ahora veremos que sacaba aún el palio de malla de los años 40, con esos respiraderos de madera, con esos paños de alpaca. Y Medinaceli, que sí procesionaba aún el Domingo de Ramos. Recordemos que pasa al Lunes Santo en el año 84, cuando sale por primera vez la Virgen de la Trinidad. Y aún procesionaba sobre el paso de Casana, comprado a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, y que Manuel de los Ríos pues reformaría posteriormente en el año 76. Ahí tenemos una foto de la Virgen de las Lágrimas en esos años, principios de los 70, con ese palio antiguo que sacaba la Virgen de las Lágrimas hasta la realización del actual. El Lunes Santo, el Lunes de Oro, en aquella época, pues también estaba conformado por 3 hermandades, en este caso Ceomo, año 72, esas fotos de la salida del 72 por la Puerta de la Pastora, con el paso aún sin dorar, el misterio antiguo, bueno, el misterio de la composición antigua de las Trucis. Afligido aún procesionaba de la capilla de la Veracruz. Ahí vemos sobre el paso antiguo de Pérez Calvo del año 60. También procesionaba la Hermandad de Misericordia, con un único paso, el paso de Guzmán actual del año 68, con la disposición, y aún las figuras tenían esa fisonomía más primigenia, tanto el Cirineo como la Verónica, que aún no había sido intervenida por Alfonso. Martes Santo, aparte de la Cofradía del Huerto, pues teníamos la Hermandad de Caridad, que ya se salía en el paso de Angulo, paso del año 70. Vemos ahí la Caridad aún con esa fisonomía primitiva, con ese terno antiguo que, bueno, que a día de hoy pues verdad que ya usa menos. Los candelabros, esa es Caridad con claveles blancos. Miércoles Santo solo estaba la Hermandad de la Veracruz, que vemos ahí en esa foto también, con el paso antiguo de Rugero. Ese paso que estuvo procesionando pues prácticamente 40 años, sí, 40 años estuvo procesionando el paso de Rugero, con esa estética tan propia de la Hermandad de la Veracruz en la posguerra, con las parragueras, los candelabros, el alumbrado eléctrico, que tantos años estuvo procesionando. El Jueves Santo solo procesionaban 2 hermandades y solo una entraba en carrera oficial. Recordemos que el Perdón en esos primeros años no llegaba a carrera oficial, se quedaba en la calle Falange Española, en San Rafael. Y bueno, el Perdón acompañado por esos tambores del TEAR, por ese paso tan sobrio, tan sencillo que llevaba. Recordemos también los hermanos con esa estética más propia castellana que lo que vemos nosotros hoy aquí en día, con esas cruces, ese rezo de las estaciones del Via Crucis. La Inspiración sí procesionaba los 2 pasos, el Cristo mantenía aún esos elementos antiguos que vemos ahí, corona de espinas, potencia, la cera roja tan característica de los años 70. La Esperanza aún no había sido intervenida, la vemos en esa foto del año 72 también de archivo, que procesionaba pues, en el palio con orfebrería de Velasco, el palio aún prácticamente sin bordar. A fin de cuentas, pues la Semana Santa de San Fernando aún se encontraba prácticamente en una etapa como de transición también para las propias hermandades.
Los 70 van a ser ya un punto de inflexión para que vayan evolucionando poco a poco y vayan pues llegando a ser lo que hoy en día conocemos en algunas de ellas. El Viernes Santo, pues obviamente la madrugada estaba el Nazareno, la noche de Jesús, es un Nazareno con el paso antiguo de Casana también, que recordaremos que sacó hasta el estreno del actual de Guzmán. La Virgen ya sacaba el palio actual de las hermanas carmelitas de Jerez. También el Viernes Santo por la tarde, pues obviamente Desamparado no existía. Tenemos la Hermandad Santo Entierro, que procesionaba solamente con el paso de la urna, esa urna antigua de madera que sacaba. Hasta el 75 no saldrá la Virgen de Santo Entierro. Y Soledad pues sí tenía ya los dos pasos, el descendimiento que salía solamente con esas 4 imágenes, Cristo, varones y San Juan, con la fisonomía original de la Truci y con esa cruz y ese sudario, ya que la Virgen no llevaba en esa época un cruz, llevaba ese paso sí de madera de oliva tan característico que conocemos hoy en día, y presentaba pues esas jarras antiguas también tan características de la Hermandad de la Soledad. ¿Qué pasaba con la Hermandad del Huerto en el 72? O en torno al 72. Como todos sabemos, obviamente, la Hermandad del Huerto en esa época pues está a punto de cumplir los 30 años de asistencia. Recordemos que la Hermandad del Huerto pues desde el año 44 empieza a salir del Cristo. En el 53 incorporan a la Dolorosa de la Gracia y Esperanza, esa Dolorosa de procedencia genovesa que se encontraba en la iglesia de la Pastora. Y en el 62 tenemos 2 pasos. Tenemos por un lado el paso del Cristo del Huerto, sobre el paso ya de Yeli, estrenado en el 69, con el Cristo con esa fisonomía que ya tenía debido a la intervención de la Inés. Recordemos que el Cristo del Huerto pues, había estado unos años sin procesionar esta imagen, saliendo un conjunto de Olot, hasta que en los 60 se vuelve a recuperar. Ya sacaba el Ángel de la Amargura, estrenado el año anterior, en el 71, queda ahí en la foto con los faroles que vemos en la parte inferior de la imagen. Y la Virgen del Huerto pues procesionaba a la Virgen de la Esperanza en un paso sin palio aún, paso que ya llevaba desde 53, iluminada por esos candelabros que lleva en la esquina, y con la corona de salida antigua, esa corona de Seco Velasco que lleva también en la imagen inferior. El palio, como sabemos, se estrenaría en el 74, aunque bueno, ese año llovió, y ya saldría en el 75. En los años 70 en el Huerto se produce una gran revitalización de la propia corporación, también, de ahí también esa adquisición del paso de palio y esas mejoras patrimoniales que se van a emprender a partir de entonces, encabezadas por un grupo de jóvenes que había en la corporación, y capitaneadas por el hermano mayor de aquel entonces, que fue Ignacio Bustamante Morejón, y que también va a ser importante en esta historia que vamos a hablar de la marcha de la oración del Huerto. Aquí también tenemos algunas imágenes, obviamente, de los titulares del Huerto, la Virgen sobre ese paso que ya hemos hablado, sin palio, y el Cristo con esa fisonomía de la Inés, y una fotografía de la Virgen del Huerto tras la intervención de la Astruci, que le intervino obviamente para esa salida del 53. Pasando ya hablando de Agripino Lozano y de la propia Cruz Roja como tal, tenemos obviamente que destacar que dentro de la composición de la marcha de la oración del Huerto hay 3 patas, podemos decir, esenciales para la composición de la misma, que son Agripino, la banda de la Cruz Roja y Ignacio Bustamante. Son como esas 3 patas que son esa base sobre la que se sustenta esa composición de la marcha. Como muchos saben, Agripino Lozano es natural de Villanueva de Alcardete, un pueblo de Toledo, un pueblo muy pequeñito. En la época en la que él nace, que es el año 28, pues una localidad que cuenta con poco más de 3.500 habitantes. Aunque es verdad que él es manchego de nacimiento, pues va a estar vinculado obviamente a San Fernando desde su juventud. Llega aquí en el año 48, bastante joven, e ingresa pues la unidad de música del Tercio Sur de Infantería Marina, en la categoría de educando, de músico educando. Ya en el año 51 asciende a cabo primero de música, y en el 52 es nombrado director de la banda del Cuatriz de Instrucción de Marinería, del CIM. La relación obviamente de Agripino con la Semana Santa pues viene irremediablemente unida a la Cruz Roja, a la banda de la Cruz Roja, que funda junto a José Vaca Correa. Esta fundación se produce en el año 62 tras un encuentro que mantienen en la puerta del cuartel del Tercio Sur, de allí de Infantería Marina del TEAR, tanto Agripino con un músico retirado de primera, José Vaca Correa, era ya bastante mayor, un hombre ya mayor que se había retirado del ejército, pero que mantenía amistad con el propio Agripino de muchos años que se conocían ya dentro del cuerpo. José Vaca le propone a Agripino la creación de una banda civil, que no existía en San Fernando en esos momentos, y además le añade que dentro de las instituciones que podrían amadrinar esta creación de una banda está la Cruz Roja, que la Cruz Roja se había ofrecido voluntaria a amadrinar la creación de esta banda civil. Es verdad que esta primera etapa de la banda no hubiera sido posible sin la ayuda de muchísima gente que estaba alrededor de estos 2 señores. Entre algunos de ellos cabe destacar, tenemos a Rafael Choza, que fue un saxofón de la banda durante muchísimos años, Antonio Sanz de clarinete, Rafael Morales,
y el propio Antonio Espiau, que ha sido músico de nuestra banda pues hasta prácticamente hace pocos años, hasta el 50 años prácticamente, que también lo vemos en esta imagen junto a Agripino Lozano. Que esta imagen fue tomada cuando se inaugura el local, el primer local de la banda de la Cruz Roja, que muchos recordarán que se ubicaba allí al final de la calle Real, en el perímetro de Plaza Fondemora, Escaño y calle Real, es la casa de la Cruz Roja, que todos también han visto muchas veces ensayar a la propia banda aquí. También fue importante la colaboración del jefe del destacamento de la Cruz Roja local, que era Fernando Camiñas del Río, que fue un incansable colaborador de don Agripino en estos años. Incluso Agripino sucede a Camiñas como jefe del destacamento cuando Camiñas se jubila. La Cruz Roja nace en otoño del 62 y obviamente los comienzos son difíciles, tienen que comprar instrumentos de segunda mano a la carraca, tienen que traer a músicos de fuera, de Chiclana y de otras localidades cercanas, pero se estrena el año 63, obviamente, 8 de abril de 63, que era el lunes santo, en la Hermandad de la Misericordia. También se estrena ese mismo año, la Hermandad del Nazareno en la madrugada del Jueves Santo, que curiosamente sí tenemos datos de ese contrato primero con Nazareno, que cobró unas 4.500 pesetas a la banda. Después veremos más adelante que la banda subió bastante los precios del 63 al 70, que ahora después pondremos un extracto de donde tocaba la banda en el año 70. ¿Qué pasa? Agripino, obviamente, al ingresar también dentro de la Cruz Roja local, la Cruz Roja local tenía unos distintivos militares, una escala de distintivos militares, y Agripino pues asciende o es nombrado brigada en el año 64 de la Cruz Roja. En el 65, como muchos sabrán, sucede a José Vaca, porque José Vaca, debido a los motivos de salud, de edad, se decide retirarse de la dirección de la banda y le cede la batuta a Agripino Lozano, que ya se da director hasta el año 82, que él mismo también se retira por motivos de salud. En ese mismo año 65, Agripino pues asciende a oficial de tercera, alférez, dentro de la escala de la Cruz Roja. Hay que destacar, obviamente, que la figura de Agripino Lozano es muy importante no solamente por su labor directiva de la banda, sino por su labor educativa para muchas generaciones de posibles futuros músicos de San Fernando, aparte de su labor compositiva dentro de múltiples marchas de procesión, pasodobles, marchas militares y un sinfín de obras que tiene catalogadas el maestro Agripino. Agripino, aparte obviamente de tener la banda de música, funda dos bandas, una banda con de tambores de adultos y otra infantil. En estas dos bandas pasan por sus manos muchísimos chavales, bueno, y no tan chavales, que quieren aprender a tocar algún instrumento y que son a fin de cuentas también germen de muchas o de futuras generaciones de músicos de la ciudad. Al mando de estas dos bandas con de tambores, Agripino va a tener un incansable colaborador suyo, que es José Rosa Gómez, trompetista de la banda de música, músico de primera dentro de la propia banda. Además, su faceta de director, que ya hemos hablado de ella, y esta labor educativa, pues Agripino va a tener una labor compositiva de marchas para la ciudad de San Fernando. Aparte de la marcha que nos convoca hoy en día, Agripino pues compone una serie de marchas para San Fernando y una marcha que compone para la ciudad de la Rambla de Córdoba. La marcha más antigua de Agripino, compuesta en el año 70, es la marcha de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, recordarán, dedicada obviamente al titular homónimo de la hermandad. Y a esta marcha la sigue la marcha del Nazareno, compuesta en el año 75. La marcha del Nazareno es muy curiosa, o su composición es muy curiosa porque la compone a raíz de que se empieza a popularizar la marcha Virgen de las Aguas de Santiago Ramos. Entonces Agripino decide hacer una marcha de corneta que sea o tenga ese estilo tan característico que estaba tan de moda por aquellos años. Además, con una dedicatoria, muchas veces Agripino plasmaba dedicatoria en sus marchas, explicaba por qué las componía, o incluso a veces, obviamente, estos dibujos con los que adornaba las partituras, dibujos posteriores a la composición de estas marchas, que ahora hablaremos de estos dibujos con más detenimiento. La marcha Nazareno la compone porque Agripino se ve la necesidad de que como él indica en su partitura, cualquier artista, ya sea músico, pintor, escritor, que resida en San Fernando y se sienta un poco cañailla, debería dedicarle alguna vez algo en su vida al Nazareno. De ahí que le dedique pues, esta marcha pues, al Regidor Perpetuo. Después vendrá la Estrella Saliana, año 83, que esta marcha la compone justo al retirarse de la banda de la Cruz Roja del director. Estaba pasando por un momento de salud muy delicado y entonces pues él decide hacer como una especie como de un homenaje a esa trayectoria de su paso por la banda de la Cruz Roja y transmite o plasma en esa partitura mucha melancolía que sentía al dejar el puesto de su querida banda. Después de esta vendrán Humildad y Angustia, que es la marcha que compone para la Hermandad de la Rambla de Córdoba, Dolor del Cristo Viejo, en el año 94, dedicada a la Hermandad de la Veracruz, y la última marcha como tal, que es Venera Cofrade, dedicada a la Asociación Cultural Cofrade de la Venera, en el año 99, a la que unía muchos lazos de unión. Y después de todo esto, Agripino hace una curiosa composición, más mis de marcha,
al que él mismo le llama Música de Agripino para la Semana Santa de San Fernando, que es donde reúne de forma cronológica todas las marchas que compuso para la ciudad. Y que bueno, que hace poco se pudo tocar en el concierto homenaje del busto del maestro Agripino Lozano en la Alameda. La banda de la Cruz Roja va a tener una actividad muy frenética durante todos estos años, y prueba de ello este documento que traigo aquí, que son unas anotaciones del propio Agripino Lozano, donde indica las hermandades a las que acompañaba tanto la banda de música como las cornetas y tambores de adultos en la Semana Santa del año 70, con las hermandades, los días, los precios que tenían, el total de ingresos tanto de una como de otra formación. Prácticamente las dos bandas acompañaban a la misma hermandad, salvo el Domingo de Ramos, donde las cornetas y tambores iban con la borriquita y la de música pues iba tras el palio de la Virgen de las Lágrimas. Aquí también quería hablar de esa diferencia de precios. Recordaremos que en el año 63 al nazareno le cobró 4.500 pesetas, si nos fijamos ya en el año 70 le cobraba 15.000 pesetas. Obviamente pues subió bastante el precio en estos años. Tenemos hermandades como la Columna, Misericordia, la Oración del Huerto obviamente, Veracruz, el Nazareno de Puerto Real, Nazareno de la Isla, Soledad, y ese año la banda estuvo también en la Piedad de Jerez, cuando la Piedad de Jerez aún salía el Sábado Santo. Esos últimos años que estuvo saliendo el Sábado Santo, la banda acompañó tanto las cornetas y tambores al Santo Entierro y la de música pues al palio de la Piedad de Jerez. Un documento bastante curioso que nos muestra cómo la banda pues mantenía una actividad muy frenética en Semana Santa y participaba prácticamente casi todos los días. En ese año 70 Agripino ha ascendido a teniente oficial de segunda dentro de la Cruz Roja. Esta era la situación a principios de los 70 de la banda de la Cruz Roja, las hermandades a las que acompañaba prácticamente, que no variaron de entre 70 y 72, se mantienen más o menos las mismas hermandades. Y vamos a pasar a hablar de la propia marcha de la Oración del Huerto, de su origen, de su estreno y un análisis de la composición. Como ya hemos indicado anteriormente, el Cristo del Huerto pues pasa por diferentes fases. Esa fase primigenia de la imagen con el aspecto de José Luis García Ramos, esa intervención de la INE en los 60, que es la intervención con la que se estrenará la marcha de la Oración del Huerto en el año 74, y la intervención ya posterior de Alfonso Braquero, que se aprueba en el 82, se presenta en el 84. Bueno, todos sabemos ya más o menos esa historia, en esas fases en las que pasa el Cristo del Huerto con esas diferentes intervenciones. Año 72, año 74, el de la composición y el del estreno. Aquí tenemos los itinerarios y los horarios de la Hermandad del Huerto en esos 2 años, extraídos del Mirador de San Fernando. Prácticamente los horarios son muy similares, excepto la entrada en carrera oficial. Vemos que salía a las 8 de la tarde los 2 años, se recogía a la 1, pero entraba más tarde en el 72, que entraba a las 10:30 en carrera oficial. El recorrido sí cambia bastante. El recorrido del 72, como podemos ver, pues pasaba por, salía, cogía por Capitanía, buscaba la calle Real y llegaba pues hasta la calle San Diego, y ya cogía las Cortes, General García de Arrán, Rosario, Colón, y ya sí lo raro que se cogía Churruca, cogía hasta arriba hasta Churruca, ya cogía Méndez Núñez, y buscaba ya San Rafael, Calle Ancha, Mariana de Pineda, y ya por Santo Domingo y Marconi al templo. Y en el 74 sí ya tiene ese itinerario ya tan característico del Huerto de esos años 70, que bajaba Escaño, cogía Arias de Miranda y ya subía Real hasta la calle General Serrano, y ya sí Corte, el Rosario, lo que ya hemos indicado anteriormente, pero en Colón cogía directamente San Rafael, bajaba ya Ancha, Maestro Portela, Manuel Roldán, otra vez Colón, Santo Domingo, Marconi al templo. Vemos como la hermandad en 2 años prácticamente pues cambia la mayor parte de su recorrido, sobre todo esencialmente el recorrido de vuelta, que acorta esa subida hasta llegar prácticamente al barrio del Cristo, y a la ida que deja de pasar por Capitanía para coger por la calle Escaño y Arias de Miranda, pasando sí por la fachada de Capitanía, pero no por las curvas de Capitanía. Agripino, como ya hemos dicho, en el año 70 compone la marcha Nuestro Padre de la Misericordia, y es verdad que esto va a ser un condicionante para que él componga la marcha del Huerto, sin lugar a dudas. Él ya había compuesto una marcha por una hermandad a la que acompañaba a la banda en la parroquia, y piensa que la otra hermandad a la que acompañan dentro de la parroquia debería tener una marcha propia suya. Eso, Agripino para esas cosas era una persona que era muy cumplido, le gustaba bastante pues darle esos regalos a las hermandades con los cuales él pensaba que no había mayor regalo que ofrecer su música a los titulares a los que acompañaba. Además, como ya hemos indicado anteriormente, al propio Agripino le unía una relación bastante entrañable con la hermandad del Huerto, una hermandad a la que tenía bastante cariño el propio Agripino, y también tenía bastantes buenas relaciones con el hermano mayor, con Ignacio Bustamante. Como ya hemos indicado anteriormente, esta marcha pues va a venir tanto esa relación con el hermano mayor de aquel entonces, como obviamente la relación que había en hermandad y banda, y la
o el condicionante de haber compuesto anteriormente pues la marcha dedicada al Cristo de la Misericordia. Esta marcha presenta un estilo muy característico. A ver, las marchas agripinos son muy características, a fin de cuentas. Son marchas que podríamos considerar hoy en día como isleñas, esos sonidos tan isleños que nos recuerdan tanto a esa Semana Santa del ayer. Bebe mucho de influencias militares. Santiago Ramos ya hemos indicado que fue una influencia suya. Solo compuso una marcha Santiago Ramos, pero bueno, una influencia que tiene ahí para marchas posteriores. Y bebe también de esos músicos que él había conocido dentro incluso del propio Cuarta Instrucción o dentro del propio Tercio Sur. Agripino mantuvo una relación bastante entrañable también con Juan Flores Benítez, compositor de militar y autor de diferentes obras. Tuvo una marcha para Nazareno, es un nazareno, hizo música de culto interno para diferentes hermandades de la ciudad, para Soledad, para el Carmen. Y también se ven influencias incluso en otros autores previos al propio Agripino. Él siempre decía que él buscaba una música sencilla, una música fácil de tocar, teniendo en cuenta que los músicos que tocaban eran músicos amateurs. Su banda estaba formada por muchos chiquillos, por muchos chavales, gente con pocos estudios, entonces también buscaba que esas marchas fueran fáciles de interpretarse pues en las calles de San Fernando, que era a fin de cuentas, ese fin primordial. Para enfatizar la unión entre la Misericordia y el Huerto, Agripino realiza una cosa en el trío de la marcha de la oración del Huerto, y es que las 3 primeras notas del trío del Nuestro Padre de la Misericordia las incluye Agripino en las 3 primeras notas del contrapunto del trío de la oración del Huerto. Hace esa unión entre Huerto y Misericordia, y como vemos también además estas dos hermandades supusieron bastante para el propio Agripino, porque las sigue mencionando después en relaciones de catálogo, sigue hablando bastante de estas dos marchas y estas dos hermandades que a fin de cuentas tenían esa relación tan entrañable con la banda de la Cruz Roja por aquel entonces. Como hemos indicado, por el año 72, Agripino pues compone la marcha de la oración del Huerto. Esta partitura de aquí no es la original, esta partitura la hace Agripino en el año 90, está fechada y firmada por el propio Agripino, donde también detalla un poquito la explicación de por qué hace la marcha, explica un poco cómo son sus marchas. En la Casa de la Hermandad del Huerto se conserva también una partitura que sí es anterior, prácticamente sí podía ser la original, prácticamente de la hermandad, con el dibujo de la Virgen, de la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza, que entregaría en fechas cercanas al estreno de la composición. Como ya hemos dicho, a Agripino pues obviamente le gustaba siempre dibujar en toda su partitura imágenes, las imágenes a las que estaban dedicadas estas marchas. Aquí vemos pues el Cristo del Huerto en ese dibujo que data del año 90. Y dibujos que hizo también, pues hemos visto las partituras de Estrella Saliana, del Oro del Cristo Viejo, de Padre de la Misericordia. El Nazareno también tiene dibujos suyos. Y son todos dibujos hechos en torno a la década de los 90, cuando ya estaba jubilado, tanto del destacamento como de la banda como del ejército, y se dedicó pues a hacer esos dibujos de sus partituras. Todas sus marchas tienen dibujos, prácticamente. Hablando ya de lo que sería la propia estructura de la marcha, bueno, aquí tenemos las notas de la composición, lo que hemos estado explicando antes de estos años 70, de la relación de Agripino con la Hermandad del Huerto, la relación con Ignacio Bustamante, y cómo Agripino pues explica esas marchas suyas, esa característica de las marchas suyas. La estructura de la marcha de la oración del Huerto sigue un esquema bastante clásico, un esquema donde tenemos introducción, tema A, tema B, que Agripino llama tema B, pues un pequeño puente que sirve de enlace con el trío. Las marchas Agripino, como siempre hemos dicho, son marchas sencillas, son marchas dulces, apacibles, son marchas que buscan gustar al oído del que la escuche, de llegar fácilmente al público. Esa introducción nos presenta obviamente el tema inicial de la marcha de la oración del Huerto, ese tema que después va desarrollando en las siguientes partes de la composición. Una pequeña introducción que ya da paso al tema A, ese primer tema de la composición, donde ya también entra la propia percusión de la banda con ese comienzo de andar de la primera marcha, propiamente dicho, con un pequeño carácter marcial que se va a introducir posteriormente. Ese tema se repite con la intervención de los metales que responden a la madera. En el tema B, en el fuerte de bajo, podríamos llamar un fuerte de bajo, Agripino sí tiene fuerte de bajo en otras marchas, conocemos otras marchas con fuertes de bajos, pero aquí hace una especie como de un tema B, un desarrollo como no un desarrollo como tal, sino más bien una continuación de los puestos en el tema A, donde Agripino va a seguir desarrollando esos motivos que ya ha presentado anteriormente en los compases anteriores, y donde va a hacer un diálogo, va a hacerse un diálogo de nuevo entre los metales y la madera, que se van a ir respondiendo continuamente, buscando también ese carácter más marcial, ese carácter más solemne dentro de la marcha. El puente, que también vuelve a repetir figuraciones de temas anteriores,
da paso al trío, que ya hemos indicado esa relación con la Hermandad de la Misericordia, pero también hay otra relación con la Hermandad de la Misericordia. Si cogemos el trío de ambas marchas, la Hermandad de la Misericordia y la del Huerto empiezan con la misma nota, las dos partituras, y mientras que una va ascendente, otra va descendente, pero mantienen la misma figuración durante todo el trío prácticamente. Esto también era una forma de Agripino de querer enfatizar esa unión, esa vinculación entre ambas corporaciones del barrio de la Pastora. Y manteniendo también esa melancolía tan característica de los tríos de Agripino. A Agripino le gustaba también dotar de cierta melancolía a sus marchas, para también esa rememoración de los misterios de esos pasos que la gente veía y cómo veían alejarse los pasos con su banda detrás. Como ya hemos indicado, pues esta marcha se compuso en el 72, pero sabemos que se estrenó en el año 74, 9 de abril del 74, martes santo. Un año la Hermandad del Huerto pues no procesionó, debido a los motivos meteorológicos, aunque al final no llovió esa tarde, pero suspendió la salida, y las dos bandas, tanto la de corneta y tambores como la de música, interpretaron la marcha dentro de la iglesia delante de los pasos de la Hermandad del Huerto, en el año en el que también estrenó pues, el paso de palio. Esta marcha, la oración del Huerto, como hemos indicado, pues tiene esa historia, ese origen, ese estreno de la marcha, pero no solamente se queda en San Fernando, no solamente va a ser una marcha local como muchas otras, sino que es verdad que podemos hablar de la marcha que más proyección ha tenido detrás de nuestras fronteras, no precisamente por la versión de banda de música, sino más bien por la versión de agrupación musical que vamos a hablar ahora. Esta marcha pues ha sido el himno oficioso de la Hermandad del Huerto, el himno oficioso de la Cruz Roja. Se ha tocado todos los días de la Semana Santa en cualquier momento, ha sonado prácticamente todos los años, por no decir todo, detrás de algún misterio. Y tiene una repercusión importante, como hemos dicho, no por la parte de las grabaciones de banda de palio, que es verdad que sí se ha grabado estas 3 ocasiones que tenemos aquí, sino por las bandas de Cristo, esa versión que hablaremos ahora de agrupación musical. Hablando ahora de las grabaciones en banda de música, hay 3 grabaciones de esta marcha. La primera es el disco de la antología de marchas tradicionales isleñas que realizó en el año 94 la banda unificada de San Fernando, que reunía a esos miembros, esos componentes de las 3 bandas de aquel entonces, Nazareno, Cruz Roja y la extinta municipal. Aquí la marcha pues aparece grabada dentro de este disco, siendo pues esa primera grabación para banda de música, pero no la primera grabación de la marcha. Veremos que hay grabaciones anteriores a esta grabación por banda de música. Tendrían que pasar pues 17 años prácticamente para que se volviera a grabar la marcha de nuevo. En este caso fue un disco grabado en 2011 por la antigua banda municipal, donde se hace prácticamente casi una antología, porque la mitad del disco, si mal no recuerdo, son marchas dedicadas a la Hermandad del Huerto. Fue el disco de la oración del Huerto que realiza la banda municipal en el Teatro de las Cortes, y donde entre muchas marchas que aparecen pues se encuentra también grabada la marcha que hoy nos congrega aquí. Finalmente, la tercera grabación que tenemos de la oración del Huerto es la que se recoge en el disco para el recuerdo de la banda Agripino Lozano, realizado con motivo del cincuentenario en el año 2013. Como he dicho, es verdad que en la parte de banda de música no es la parte que más repercusión ha tenido la marcha del Huerto, pero a nivel de agrupación sí podemos hablar de una repercusión importantísima. Esta marcha a nivel de agrupación ha sido grabada en más de 10 ocasiones, 12 ocasiones tengo yo aquí recopiladas en los últimos 25 años. Prácticamente pues sería un número alto de grabaciones. Comenzamos por esa grabación que es del año 88, aunque ese disco de ahí que tengo yo es del 91, en el 88 se graba por la antigua agrupación musical Nuestro Padre Jesús despojado de su vestidura, actual Virgen de los Reyes, que es la primera en grabar la marcha de la oración del Huerto en el disco Saeta, año 88. Posteriormente, en el año 90, la banda de Nuestro Padre Jesús de los Remedios de Castilleja también la graba en el disco Marcha de Semana Santa. Tendremos muchas grabaciones posteriormente, como la de Santa Águeda de Villalba de Alcor 96, la agrupación María Inmaculada también del año 96, la banda de la agrupación musical Santísimo Cristo, Nuestra Señora de la Caridad, Cruz Roja de San Lucas de Barrameda, también en el año 96, la de los Gitanos en el año 99, que tenemos aquí la portada, la carátula, también las 2 grabaciones que hizo la agrupación musical Santísimo Cristo de Mil la Paciencia, desaparecida, en el disco 2004 y 2005, tanto Burari de Pasión como Con Humildad, que sale ahí en la imagen. La Pasión de Linares en el año 2006 también la grabó, la Misericordia de Lepe, 2007, San Roque en 2013 y la última grabación que es esta de aquí, que es Gracia Plena, de la agrupación Virgen de Gracia de Archidona en el año 2016, prácticamente pues hace 6 años. ¿De dónde viene esta adaptación a agrupación musical? Pues veréis, en los años 80, Juan Ramírez Tellez, que era director de esa agrupación musical, Nuestro Padre Jesús despojado de su vestidura, actual Bien de los Reyes,
realiza servicio militar en San Fernando, bajo el mando de Agripino Lozano. Juan Ramírez conoce pues las marchas de Agripino que se tocaban por parte de su banda de música y queda prendado de la marcha de la oración del huerto. Entonces el propio Agripino le cede la partitura de la marcha, a la que se elimina el trío de la misma, quedando solo por el resto de la marcha, que llama introducción, tema A, tema B y puente, cortando pues antes de empezar el trío. Este arreglo pues se fijará como tal, para que se pueda tocar por parte de esta agrupación. Actualmente Viendo los Reyes sigue tocándola en la calle, como todos sabemos, y pues adoptada y empezada a interpretar pues fuera de San Fernando, en Sevilla, y donde iba siempre esta banda. Además del arreglo de la agrupación musical, tenemos más arreglos. Tenemos arreglos para pianista, para órgano, la capilla musical se estrenó el año pasado, el martes santo, la Hermandad del Huerto, para orquesta también tenemos. Esta popularidad también es verdad que conlleva unas ciertas connotaciones negativas, porque ha habido siempre problemas con el nombre de la marcha, con el autor, con la dedicatoria, con bastantes problemas. Primero, el nombre de la marcha. Por muchísimos sitios siempre se ve que se la ha llamado como la oración en el huerto, oración en el huerto, oración del huerto. Al final estas transcripciones han llevado a que se haya modificado tanto el nombre que hay veces que no encontramos partituras que mantengan su nombre original con el autor como tal. Obviamente también el autor también ha sido motivo o objeto de bastantes equivocaciones, porque Agripino Lozano muchas veces se ponía en los discos como A. Lozano, entonces esto conllevaba a que se escribiera como Antonio Lozano, como Agripino Perea, como A. Perea, Antonio Lozano García, o esta partitura de ahí que pone que es Antonio Velasco Rodríguez, el de Consuelo Gitano, que no tuvo nada que ver en la datación de esta marcha. Entonces, obviamente, pues esto ha llevado a que haya una cierta confusión con el nombre y con el autor, pero también ha habido problemas con la dedicatoria de la marcha. Algunos recordarán que hasta hace no muchos años en la web de la Hermandad de Montesión de Sevilla esta marcha aparecía como parte de su patrimonio musical, porque la oración del huerto es verdad que un nombre tan genérico quizás que hace que muchas hermandades, pues como todo, que al final una hermandad coge una marcha, la hace como suya, lo pone en todos lados y dice que es de ellos, aunque esté dedicada a la hermandad de un pueblo cualquiera o de cualquier ciudad. Pues también ha pasado con la marcha de la oración del huerto de Agripino Lozano. Ha habido muchas versiones de la marcha, se ha revisado en multitud de ocasiones. Aquí tenemos una revisión que hicimos en la banda hace unos años, que se limpió el manuscrito y se añadieron instrumentos que el propio Agripino no había incluido. Agripino, recordemos que en los años 70 pues la plantilla que tenía era reducida, entonces pues obviamente tuvo que tirar de lo que tenía, de la gente que tenía, de la plantilla de los instrumentistas que tenía, y realizar pues una marcha sencilla, como hemos indicado antes, que siempre era lo que buscaba Agripino. Marchas sencillas y fáciles de interpretar. Pero a fin de cuentas, la interpretación de la marcha ha sido todo un éxito. Podemos decir que es la marcha más interpretada de Agripino Lozano, y de las marchas modernas de San Fernando puede ser la más interpretada fácilmente. Es verdad que es su vertiente de agrupación musical, pero sigue siendo muy interpretada, incluso por muchas bandas de música que son de fuera de San Fernando también, hay que decirlo. Como conclusiones de esta charla, lo que podemos extraer obviamente de este aniversario de la hermandad, de la marcha de la oración del huerto, tenemos que entender obviamente que es importante el contexto donde se realiza la marcha. La Semana Santa ya conoció a Agripino, esas hermandades que él vivió, a las que acompañó con su banda de la Cruz Roja. Obviamente el antecedente inmediato, que es la marcha de la Misericordia, que fue la que le ayudó o la que le condujo a poder componer esta marcha de la oración del huerto. Obviamente la composición de la misma no hubiera sido posible sin la figura de Ignacio Bustamante y esa relación que tenía con Agripino, y tampoco sin la presencia de su banda de la Cruz Roja, que era con la que realizaba todo este tipo de composiciones. Y también es importante entender que esta marcha desde el estreno tuvo mucha repercusión en San Fernando, sobre todo gracias a la banda de la Cruz Roja, que fue la que la interpretó obviamente en todas las hermandades donde iba. Y en los años 80, con esa adaptación a agrupación musical, pues ya la marcha dio ese salto y fue interpretada pues, en multitud de rincones de toda la geografía andaluza y fuera de Andalucía. 50 años después, la oración del huerto pues sigue siendo, o sigue interpretándose, es verdad que no tanto como debiera, o no tanto como nos gustaría, y sigue siendo ese testigo mudo de la evolución tanto de la hermandad del huerto como de la banda de la Cruz Roja y como de la propia Semana Santa de San Fernando. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias por escucharme. Bueno, antes que nada, pues queríamos hacerle entrega a Rafa de esta réplica de una acuarela del Señor del Huerto,
para que la oración del huerto, pues igual que tu estudio y tu trabajo, siga en tu salón. Muchas gracias. Para finalizar este acto tiene la palabra nuestro hermano mayor, don Jesús Rodríguez Quiano. Bueno, antes que nada, pues agradeceros a todos vuestra presencia hoy. La verdad que el día nos acompaña y bueno, esperemos que llueva ahora todo lo que tenga que llover y que nos dé una Semana Santa en condiciones. Agradecer a Rafa todo el trabajo que ha realizado, toda su aportación. La verdad que veníamos tiempo trabajando en esto desde septiembre que lo atraqué y le dije que teníamos esta idea, que para nosotros esto era un día bastante importante este año. Y nada, agradecerle todo su trabajo, toda esa investigación, darnos algunos detalles que quizás algunos no conociéramos. Y bueno, un par de apuntes así sobre lo que ha dicho, pues eso, la marcha Cañailla que más fronteras ha traspasado. Raro es la vez que no hemos ido a alguna ciudad, alguna procesión que el acompañamiento musical pues no la hayamos escuchado. Nosotros, muchos de los de aquí, tenemos la anécdota de que unas vísperas de Semana Santa llegamos a Jerez, un poco perdidos, escuchamos los tambores y cuando giramos la primera marcha que sonó pues fue la oración del huerto. Y la verdad que, hombre, es un orgullo para nosotros que cada vez que vamos a algún sitio esa marcha se conoce, pues nos llena de alegría. También ha dicho la atribución a nuestra hermandad. Bueno, como sabéis mucho, tenemos contacto con muchas hermandades del huerto y sí que es verdad que cuando hemos ido a estos congresos que realizamos, pues siempre nos decían, porque la marcha de Montesión, y allí estábamos nosotros para reivindicar lo nuestro. Creo que este año y hoy es un buen día para que esta reivindicación, pues bueno, que es una marcha para la isla, es una marcha de la isla y que sería bonito que siga sonando todos los días de nuestra Semana Santa, aquí fuera y por las bandas de aquí, por las que nos visitan. Nosotros, nuestra hermandad, siempre que la banda llega, pues saben que esta marcha tiene que sonar el Martes Santo. Y yo tengo personalmente una anécdota de cuando formaba parte de la banda de música del Nazareno, acompañando al misterio de nuestro Padre Jesús del Huerto, cuando todavía era pequeño. Y me acuerdo que siempre entrando en carrera oficial se le toca al Señor del Huerto esa marcha y en esos primeros palcos pues siempre estaba el bueno de Agripino, que siempre pues nos respondía con esa sonrisa mientras todos con nuestros instrumentos pues pasaban por al lado suya. Y bueno, los que nos conocía pues también nos daba esa palmadita en el hombro agradeciendo ese trabajo que íbamos realizando, porque Agripino sin duda era un enamorado de la música y nos consta que también de nuestra hermandad. Así que nada, Rafa, de nuevo muchas gracias por este gran trabajo, gracias a todos por venir y os emplazamos al próximo martes que tendrá lugar, esta vez será online, una charla sobre los estrenos de la hermandad y el próximo 29 de marzo que tendremos aquí pues otra charla de este ciclo formativo sobre la carga de nuestra hermandad. Me ha hecho muchas gracias y que estos 50 años pues de la marcha sean camino de otros 50 más. Muchas gracias a todos.